Seguimos haciendo nuestras voces por Somos Santa Fe y el soporte periodístico de cefin.com.ar, un tema que tiene que ver con la realidad de la Argentina. El inicio del ciclo lectivo parece que se va repitiendo todos los años esta problemática y no se le encuentra la solución de fondo, y queremos charlar con una persona que además generalmente para estos tiempos siempre es un invitado de este programa, José Testoni, su secretario junto de ANSAFE, secretario general de la CTA. Gracias, José, por estar con nosotros. No, gracias a usted. Y sí, se repite esto año tras año, y hoy hay una situación muy especial. Yo a lo mejor me gustaría que a mí, fundamentalmente a mí, seguramente la gente lo debe comprender mejor que yo, nuestro televidente, ¿por qué estamos expectantes a una discusión entre Provincia de Buenos Aires y el gremio de Provincia de Buenos Aires con lo que pasa en el país, ¿no? Vidal le ofreció el 18% y estamos expectantes. Hoy hay una reunión, bueno, y mientras tanto en el resto del país todavía tampoco se ha llegado a una conclusión. Bueno, yo te agradezco la pregunta porque la respuesta es delicada, ¿no? Sí. Porque es una operación de prensa. Es una operación de prensa. Por supuesto, es una operación de prensa del Gobierno Nacional de correr el eje de sus responsabilidades nacionales. Todos los gremios docentes de base de la CETERA, que nuclean a más de 300.000 trabajadores, así como en Santa Fe nuclea 46.000 trabajadores, a nivel nacional se nuclean casi 400.000 docentes en la CETERA. Lo que estamos pidiendo, primer lugar, el primer punto, es paritaria nacional docente, cumplimiento de la ley 26.075 y de su decreto reglamentario el 457 del año 2007. O sea, estamos pidiendo cumplimiento de lo que se vino cumpliendo normalmente, inclusive este gobierno lo cumplió en el 2016, perdón. A rajatabla lo cumplió. Sí, el año pasado. Esto recuerdo que fue una de las medidas muy acertadas que tuvo el gobierno en este el año pasado no hubo conflicto con el gobierno nacional de Macri. ¿Y en qué difiere? Bueno, ellos cambiaron la estrategia. Cambiaron la estrategia. ¿Y por qué? A ver, ayúdame a entender esta operación que vos decís que hubo de prensa del Gobierno Nacional. Bueno, yo creo que lo que hay en el fondo es un profundo, digamos, hay como dos cuestiones en educación. Educación tiene, por un lado, ellos tienen tal vez una orientación ideológica diferente a lo que se vino sosteniendo en los últimos años en torno a educación. Por un lado, yo diría, esto se emparenta, pero sería una opinión mía, ¿no? Subjetiva tal vez. Y la admito así, se emparenta con lo que hizo el menemismo en su momento de intentar, digamos, desarticular, que también lo intentó el proceso militar, transfiriendo todas las escuelas nacionales a la provincia. Eso fue un proceso en la época de Cavallo, cuando estaba en la dictadura militar, después de Martínez II, perdón, después lo repite el menemismo, las poquitas escuelas nacionales, pero eran muy importantes, porque eran escuelas de referencia, el Nacional, el Normal, el Comercial, la Juana del Pino, todas estas escuelas, digamos, la Echeverría, nacionales que funcionaban en nuestra ciudad, también las técnicas, por supuesto, ¿no? La Avellaneda, la Belgrano, la Pizarro. Que tenían que ver con la entidad de cada entidad, la idiosincrasia de cada una de las localidades. Significaba, ¿no?, un aporte muy grande porque de alguna manera eran escuelas de referencia que en todo sentido, de alguna manera, iluminaban el trabajo del resto del sistema educativo que era de jurisdicción provincial. El menemismo termina con esto. Y durante mucho tiempo, prácticamente las discusiones, por más que la CETERA insistió mucho en tener una paritaria nacional y en tener fondos nacionales y en tener un marco regulatorio nacional, todo el menemismo y el delarruismo concluyó sin ese objetivo logrado. Fue recién en el 2005, con el Fondo de Financiamiento Integral y con la nueva Ley Nacional de Educación, que el Estado Nacional volvió a responsabilizarse del sistema educativo. Y eso fue increyendo a partir de la meta del 6% del PBI que se fijó en este año 2005 y se llegó al 2015 con el 6,4% del PBI, realmente una inversión muy importante en educación que fue permitiendo ir trabajando con recursos un montón de temas que en la paritaria se fueron discutiendo. Algunos que tienen que ver directamente con el salario docente, como el incentivo docente, que lo cobran 1.200.000 trabajadores del país. O sea que no es poca plata. No es poca. En mi sueldo, ¿sí? Hay 1.200 pesos que manda la Nación. Hay 1.200.000 trabajadores del país que tienen una transferencia en su sueldo de este monto. Y de 7 provincias del país, en algún momento fueron 8, de 7 provincias del país, lo que era el fondo compensador, en el sueldo, que llegaba hasta el 30% del salario en algunos casos de algunas jurisdicciones de todos sus docentes. Entonces Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Río Negro, tenían el 30% de la masa salarial directamente era nacional.
con lo cual tenía esa importancia los fondos nacionales en la discusión provincial, pero a la vez, algo que ya no iba tanto por el lado del financiamiento, o sí también, eran todos los programas nacionales que en definitiva iban recentrando la educación, para que no haya tantas desigualdades entre jurisdicción y jurisdicción. De esta manera, en estos últimos años, en nuestra provincia y en el país, hubo, por ejemplo, reformas curriculares. Críticas, buenas, malas, sí. Pero hubo reformas curriculares que reunificaron el sistema educativo a nivel nacional. Eso no es menor, porque antes no se podía trasladar ni un docente ni un alumno de Chaco, de Entre Ríos, de Santa Fe a Paraná. Iba a Paraná y tenía otra estructura, tenía otro programa, tenía que rendir todo de nuevo, no se le reconoce. Aparte no había forma no había transición. Sí. Por otra parte, ese título no tenía homologación nacional. Hoy los títulos tienen homologación nacional y homologación en el Mercosur, y es más fácil homologarlo a través de Cancillería en otras jurisdicciones. O sea que es muy importante, a la vez de decir, bueno, mira, hay un piso de temas, de contenidos, que en Argentina, de Ushuaia a La Quiaca, como dice León Gieco, trabajamos lo mismo. Todas esas cosas se fueron logrando con mucho esfuerzo, con mucha inversión, con mucho trabajo, mucho debate paritario. Entonces, ha generado que haya un volumen de trabajo sin tener escuelas a nivel nacional importantísimo, sin pagarle el sueldo a ningún maestro y ningún profesor del país, y sin tener bajo su órbita orgánica ninguna escuela. El Ministerio de Educación Nacional empezó a tener un volumen de trabajo importantísimo para el sistema educativo, a la vez de que desde ahí, como se iban incorporando contenidos a la currícula y a las nuevas currículas de todos los niveles, se incorporó lo que era Conectar Igualdad, todo el tema de computadoras, sí, para todos los chicos, se incorporó lo que era Centro de Acción Juvenil, Centro de Acción Infantil, para complementar la oferta educativa en los lugares donde los chicos no tienen clubes, no tienen otras cosas. Los Centros de Acción Juvenil, Centro de Acción Infantil, son talleres que se hacen en contraturno sostenidos por Nación. O sea, Nación pone la plata. Y programas mixtos que por ahí diseñaban las provincias, pero se lo financiaba Nación. Acá hay uno muy lindo, es el Vuelvo a Estudiar. Muy bueno, porque hoy hablaba de todos los problemas vos, sí, en tu introducción. ¿Y cómo creen que lo vamos a resolver eso? Con educación y con trabajo. También. Bueno, ahora ese chico que por estas razones, por estas adicciones, por todos estos problemas, abandona la escuela, si alguien no lo va a buscar, no va a volver. No. Porque está enojado con el sistema. Entonces, ¿qué hacía el Vuelvo a Estudiar? Iba un agente, alguien del Estado a invitarlo a esto. El chico se volvía a anotar en la escuela para terminar sus estudios, pero había un docente que se llamaba tutor académico, que no es el profesor de todo el resto de los alumnos. Era ese docente, lo esperaba él. Lo esperaba él y lo ayudaba a hacer esa transición para volver a la escuela. Es fundamental el trabajo del tutor. Claro, bueno, todo eso es financiamiento nacional. Sí. Todo lo que estuve nombrando recién es todo financiamiento nacional. Por lo tanto, si no hay paritaria nacional, no se puede discutir el financiamiento nacional, y creo que acá están los dos objetivos que te mencionaba al principio que tiene el gobierno nacional. ¿Por qué no volver a convocar la paritaria? Por un lado, porque hay un programa de ajuste en educación. Hay un proyecto de ajustar en educación nacional. En definitiva, en el sistema educativo, el 40% entre ciencia, tecnología y universidades, el 40% del financiamiento era provincial y nacional, y el 60% provincial. Bueno, lo que están tratando es que un mayor porcentaje del financiamiento educativo quede a cargo de las provincias. Y por otro lado, porque me parece que prefieren esa balcanización y esa diferencia que hace que no tengan la obligación de tener que levantar a 7, 8 provincias muy complejas, muy pobres, con muchas dificultades financieras, que hasta acá las vino sosteniendo Nación fuertemente. Estoy de acuerdo con el 95% de las cosas que dijiste vos. En otras, el pequeño porcentaje, a lo mejor tengo algunas dudas y te las quiero preguntar ahora, sí, claro, para que vos me desasnés. Estoy de acuerdo en lo mal que se hizo en la gestión Menem de la Rúa con aquellos planes de educación a nivel nacional, y estoy muy a favor, porque lo dije también en su momento, con la instalación de las paritarias a partir de la gestión de Néstor Kirchner, en la nueva ley nacional de educación, la ley de educación técnica, que aquí en Santa Fe, claro, está achatada. Está subejecutada. Sí, está, pero desde hace mucho tiempo. Sí, sí, sí. Pero ¿por qué en ese tiempo, desde que se instauró la paritaria por Néstor Kirchner, no se revirtió aquello que se hizo mal durante la gestión Menem y de la Rúa también, de decir, bueno, tomemos el toro por las astas y la educación tiene que estar verdaderamente a nivel nacional también? Bueno,
Bueno, yo creo que porque pasaron muchos años después hasta llegar a Macri. Yo no voy a compartir ese concepto de que la escuela es un desastre. Hoy, yo tampoco. Claro, bueno, hoy como que está instalado que los chicos no aprenden, que la escuela es un desastre, que lo público. Me parece que hay toda una intención, ahí también hay una operación de prensa, Carlito. Ahí hay una intención de decir todo lo público es malo. Mira, yo no. Pero de ninguna manera. No, o sea, para si nada. no estuviera yo fui lo público. Si no estuviera lo público y lo educativo público en determinados lugares, mamita lo que pasaría. Creo que sí, hay que ir actualizándose. Por supuesto, y claramente, un año que el responsable central de la educación, que es el Estado Nacional, se paga muy caro. No se puede correr. Es como que, vamos a decir, un año... yo no me hago cargo de mi familia, perdónenme, estoy cansado, el año que viene vuelvo, quédense tranquilos. Y aparte acuérdense que el año pasado yo los ayudé. Este año no me pidan que les dé comer, que lo mande a la escuela, no me pidan que arregle la casa. No, yo este año me voy a tomar un año sabático, no los voy a ayudar. Y le dejo todo en banda. No se puede, es absolutamente imposible. Entonces, eso es lo que estamos pagando. No se le puede tolerar a un gobierno que se corra un año, como lo está haciendo, como lo está intentando en el 2017, porque realmente hay un montón de cosas que no se van a poder sostener. Ahora, desde el gobierno pueden decir, a nosotros nos votaron para eso. No. Perdón. Yo creo que hubo... para hacer otra forma de llevar adelante la educación, no, eso está bien, pero dijeron, en mi gobierno los docentes... no estoy de acuerdo con pero eso. Mauricio Macri dijo, en mi gobierno los docentes van a cobrar bien, los trabajadores no van a pagar impuestos a la ganancia, vamos a modernizar la escuela pública, pero ¿y de eso? ¿Dónde estamos con esa cuestión? No, yo creo que hay malversación de los mandatos populares, de los mandatos que votó la sociedad. Bueno, eso que lo reprochen electoralmente, que lo reproche la sociedad electoralmente. Nosotros lo que decimos, no estamos discutiendo, sí estamos discutiendo política, pero no estamos en un lugar electoral. Nosotros estamos en un lugar sindical de defensa de la escuela pública. Perdón. Y lo que pretendemos es... lo que es seguro, más allá de las promesas electorales, acá se jura por la Constitución, se jura por las leyes, y hay una ley que no es menor, la ley de financiamiento. Tienen que convocar a la paritaria y tienen que poner los fondos para garantizar el mínimo nacional. Eso no lo están haciendo, y instalan el debate de provincia de Buenos Aires, de capital, porque en realidad eso es una operación de prensa para no discutir la responsabilidad que tiene el gobierno nacional. Bullrich, ¿dónde está Bullrich? Es la pregunta de hoy. ¿Dónde está Bullrich? Sí, a mí me sorprende mal Bullrich, porque yo pensaba, me sorprende mal porque yo pensaba que Bullrich, sigo sosteniendo que es un muy buen ministro de Educación. Lo pensé de Filmus también, no de los otros que vinieron después, ¿no? Hoy pienso que Claudio Balaguer es una muy buena ministra de Educación, no tampoco de los que estuvieron antes. Me puedo equivocar porque no tengo la experiencia que tenés vos, el pensamiento, pero hoy la verdad me preocupa mucho la ausencia de ministro. Todos sabemos que hay 5 o 6 formadores de opinión en la Argentina, importantes, medios, cadenas, grupos periodísticos. Acá hay grupos importantes, pero son de escala provincial. Si eso pasara con la ministra Balaguer o con el gobernador de la provincia, acá ustedes estarían yendo a la casa. Si no me atiende, ¿cómo no me atiende? Bueno, a Bullrich nadie lo menciona. Lo tenemos que invitar nosotros a que venga a sentarse, a que venga a dar explicaciones. Entonces, eso es una cuestión de una gravedad tremenda, ¿no? En un momento como este, que todavía no empezaron las clases, falta. Si él apareciera y dijera, bueno, vamos a sentarnos, vamos a discutir. Bueno, tal vez evitaríamos lo que hoy parece como inevitable. Sin embargo, está claro que tienen esa decisión. Del 18% que se conoce que ofreció Provincia de Buenos Aires, porque reitero, a mí no me entra que estemos analizando lo de Provincia de Buenos Aires. No tenemos por qué. Que dicen algunos, y si llega al 35, es lejos. Acá en Santa Fe, ¿cuánto ustedes consideran que tendría que haber un aumento en la provincia? Nosotros tenemos la mirada con respecto a lo estrictamente salarial, y hay que decir que esta paritaria de la provincia de Santa Fe fue convocada, históricamente fue convocada desde el 2008, por muchos temas más que lo salarial. También hay que decir eso. Durante el año discuten hace 9 años que estamos trabajando en muchos temas que no son estrictamente salariales todos. Pero en lo salarial, que obviamente importa a muchos, porque aparte
se ha convertido la paritaria nuestra, la docente, la ANSAFE, la de CETERA a nivel nacional, en la paritaria de referencia como era la de Lorenzo Miguel de la UOM en los años 60-70. O sea, el resto de las organizaciones están mirando qué pasa con nosotros porque suponen que va a pasar algo parecido. Ese corrimiento vino hacia este lugar, temporalmente, por muchas razones, pero más allá de eso, nosotros decimos que hay que recuperar lo que se perdió en el 2016. Para nosotros en el 2016, claramente, digamos, si bien nosotros tuvimos algunos sectores que alcanzaron el 35,1, 35,3 de aumento anual, el índice de precio consumidor llegó en la provincia de Santa Fe y en el país, y según muchísimos indicadores, entre un 40 y un 41. Lejos, para nosotros lo que dice el INDEC, no tenemos elementos para contrarrestar esto, pero nos parece poco serio que estemos discutiendo un índice diferente al índice nacional, que es el que de alguna manera se construye con una referencia de todo el territorio. Yo lo escuché en algunos medios al gobernador Miguel Lichi, cuando le tiraron el 35, dijo, no, eso imposible. Bueno, ese es el aumento. Nosotros decimos, eso es lo que se perdió. Y para adelante, bueno, se podrían pensar distintos mecanismos. A mí me preguntan a veces, ¿qué piden ustedes? Y si me dan el 5, ¿y qué pido yo? Bueno, me deben un 5 del año pasado y yo pido el 100, porque estaría buenísimo que todos cobremos el 100. Yo pienso, la señora que trabaja en encuestas, si trabaja en relación de dependencia, vos, tus empleados, yo, todo el empleo público, los metalúrgicos, si se duplicara la base salarial en la provincia de Santa Fe, en los pueblos, en las ciudades, en el ámbito rural, yo le aseguro que sería buenísimo para la economía de esta provincia. Sería excelente. Primero empezaríamos a pagar cosas que hoy dejamos de pagar, como los impuestos, por ejemplo, ¿no? Sí. Como las expensas en los edificios, como cosas así que la gente, como los clubes, que el que iba a tener la suerte de tener un club dejó de pagar. Y por otra parte, eso se volcaría al consumo. Así que si a mí me preguntan por pedir qué sería bueno para nosotros y para todos, el 100 más el 5 que nos deben. ¿Sí? O sea que el 105 estaríamos conformes. Pero eso no es real. Lo real no es lo que nosotros pedimos. Lo real es lo que el gobierno... ¿Hay plata en las arcas nacionales y provinciales para dar un aumento mínimo que ustedes quieren? Debe haberlas. Debe haberlas. Para eso están. Están al frente. Para administrar de la mejor forma. Están al frente de la economía. Toman decisiones macroeconómicas. Lo que sucede es que están tomando decisiones macroeconómicas que concentran la economía. No hablo de la provincia, hablo de la nación. La nación está tomando decisiones macroeconómicas que concentran la economía y secan la plaza, porque son ortodoxos en eso. Tienen la teoría que, como saben que la inflación es un elemento que políticamente castiga mucho a los gobiernos en ejercicio, ¿sí? Bueno, planchan la economía, secando la plaza, poniéndole menos plata a los trabajadores en el bolsillo. Y así nosotros creemos que sí es como decir, bueno, vamos a terminar con el problema de un enfermo, no le damos más de comer. Sí, claro, seguro. Terminó porque los próximos días se encuentra con la ministra Balaguer aquí en Santa Fe. ¿Y cuánto le van a decir, Claudia? Nosotros todo lo que pueda, todo lo que más pueda. ¿Cuánto sería? No, todo lo que pueda, ellos tienen que poner números, no nosotros. Pero ustedes el piso, ¿no tienen un piso? Sí, el piso es nuestro. Ese es el problema de esta discusión. Ese es el problema de que Bullrich no aparezca. La paritaria nacional era el piso. Sí, siempre lo fue. Esto era así, siempre fue así. Nosotros discutíamos con un piso, decían, bueno, era el 25, el 24, el 20, el 30, ese era el piso. El piso lo ponía la paritaria nacional. Sí, por ejemplo, hace 10 años es así. Sí. Y después, arriba del piso, todas las provincias discutían sus condiciones particulares. De esa manera fue que en Santa Fe fuimos mejorando el poder adquisitivo año a año, 2 puntitos, 3 puntitos. Bueno, para nosotros hubo 2 años malos. El 2014, que perdimos algunos puntitos, y terrible el 2016. Terrible el 2016. Sí. Entonces, esos 2 años son 2 años de pérdida. Todos los demás fueron años de ganancia, de recuperar el poder adquisitivo. Ahora, amenaza con ser el peor de todos los años. Por algo estamos un poquito más enojados. Porque nos sacaron el piso, estamos en cero. Entonces lo ponen a Balaguer y nos ponen a nosotros a discutir desde cero. Y no debería ser así. Si, por ejemplo, en las próximas horas arreglan por el 22% en provincia de Buenos Aires. Sí. ¿Usted qué dice? Nosotros vamos a convocar siempre... No, en la provincia de Buenos Aires no nos pone un piso. Nosotros siempre vamos a poner a consideración de los compañeros en la asamblea. Eso, estamos hablando del bolsillo de nuestros compañeros. O sea que creemos que en eso deben ser consultados. Son miles nuestros compañeros, pero tenemos la habitualidad de que aproximadamente 30.000 en 2 o 3 días
se expresan mediante el voto en las escuelas sobre lo que opinan de cada una de las propuestas. Siempre lo hicimos así y creemos en eso, porque aún, digamos, dentro de la propia conducción puede haber disidencias. Desde ya hay delegaciones que no pensamos iguales, hay dentro de la Comisión Provincial, bueno, sí hay una gran unidad de criterio, pero hay distintos compañeros que miran de distinta manera la realidad, así que no podemos decir cuál es la posición de la conducción, sino que lo que nos interesa es lograr el mejor aumento posible, incorporar dentro de la paritaria todos los elementos que sigan mejorando el sistema público de enseñanza, acompañar la pelea de los compañeros ADOP, que también tienen una serie de demandas hacia sus patronales privadas, y bueno, y eso ponerlo a consideración de los compañeros. Pero claramente estamos muy preocupados porque nos sacaron el piso y nos pusieron un techo del 18. Y ya sabemos, Carlito, eso no soy adivino ni nada que se le parezca, pero ya sabemos que eso, la Asamblea de ANSAFE por lo menos lo rechaza absolutamente y va a un plan de lucha. Un plan de lucha que va más allá del 6 y el 7 de marzo. Por supuesto, sí. Seguramente. Si acá nos ofrecen el 18 mañana, no tengan ninguna duda que en ANSAFE va un plan de lucha sostenido en el tiempo, sí, seguro, hasta que eso se mejore. Gracias, José, y mucha suerte para vos y los docentes de Santa Fe, fundamentalmente. Bueno, gracias a usted. Muchas gracias. José Testoni, crudo, real, como siempre, cuando dialoga con nosotros, cuando dialoga con todos los medios también, y con los dirigidos que tiene allí en ANSAFE. Esperemos que se solucione prontamente esto, porque si no nuestros chicos son los perjudicados y también los docentes, los trabajadores de educación. Después de la pausa, el Gobierno Nacional, la imagen según la encuestadora de Retamar y Asociados.